Pues muy buenas noches, les doy la bienvenida a quien se va uniendo a la comunidad de práctica. El día de hoy es martes 13 de mayo y seguimos con la familia de el cuerpo y sus sensaciones, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una práctica de el reconocimiento sensorial en el cuerpo o body scan, versión normal, ¿no? Recordando que en lo que viene siendo el programa tradicional de John Kabat-Zinn, la práctica dura 45 minutos. ¿Sí? No la vamos a hacer de 45 minutos, la vamos a hacer bastante más comprimida, pero darnos cuenta que hay programas que recomiendan como un primer acercamiento a la práctica como una práctica amplia y hay otros programas que lo recomendamos como prácticas más cortas y en la medida que te vas familiarizando con ella, que vas ganando tolerancia y, eh, y de alguna manera entendimiento en la misma, la podemos ir ampliando. ¿Cuál es válida? Las dos, ¿no? Pero dependiendo el contexto, dependiendo las personas, y pues bueno. Pero lo que sí pasa en muchos lugares es que por ser prácticas tan largas, cuando son prácticas largas, la estadística dice que la mayoría de los participantes, pues la verdad es que no practica. Entonces, pues no queremos eso, ¿no? Entonces, por eso otros programas las hemos seccionado en prácticas más pequeñas y vamos de menos a más. Pero, como quiera que sea, funciona. Pues vamos a iniciar. A continuación haremos la práctica de reconocimiento sensorial en el cuerpo. Allí donde estás, te pido que tomes una posición cómoda, recordando no, en no recargarte en el asiento, separarte un poco, llevando las dos plantas de los pies bien asentadas en el piso. Cuidando descansar las manos ya sea en los muslos o en algún punto en el regazo. E imaginar que la columna vertebral y la cabeza son como un árbol que apunta sus hojas y sus ramas hacia el cielo y que la barbilla caiga un poco hacia la garganta, tomando conciencia de la posición de la lengua y que descanse en el paladar y que los hombros no estén cargando nada, que caigan suavemente hacia el tórax. Y ahora te invito a tomar 3 respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa. Y en alguna inhalación te invito a entrecerrar los ojos o simple y sencillamente te invito a dirigir la mirada hacia algún punto sin enfocar nada en particular. Inhalando y exhalando, tomando conciencia de cada inhalación y de cada exhalación, sintiendo, sintiendo, inhalando y exhalando, llevando la atención a sentir todo el cuerpo, a sentir esas partes del cuerpo que están en contacto con el asiento. Y poco a poco trasladar la atención hacia la planta de los pies, sintiendo y reconociendo las sensaciones en la planta de los pies, dándote cuenta si la sensación está presente o la sensación está ausente.
dándote cuenta si la sensación es siempre igual, si la sensación cambia, si la sensación tiene matices, si la sensación tiene un principio, si la sensación tiene un fin, con paciencia y sin prisa, con mente de principiante. No hay nada en específico que buscar o que encontrar, cediendo a la experiencia, inhalando y exhalando, sintiendo la planta de los pies, sin juicio, confiando en la experiencia. No hay nada en específico que buscar o que encontrar, cediendo a la experiencia, confiando en ella, con paciencia, ampliando la atención hacia los dedos de los pies, incluyendo el dorso, los empeines y las sensaciones de los pies en su totalidad hasta los tobillos, sintiendo, reconociendo la presencia, la ausencia de sensación. ¿En dónde está la atención? Simplemente regresando poco a poco al cuerpo, una y otra vez, contactando con las piernas, tomando conciencia de las pantorrillas, de las espinillas, de las rodillas, la parte trasera de las rodillas que se llama corvas y los muslos, reconociendo y sintiendo las sensaciones de esa parte del cuerpo, tal y como son, sintiendo. No hay nada en específico que buscar o que encontrar, ni nada a lo que aferrarse, permitiendo que las sensaciones sean tal y como son, con paciencia y sin prisa, inhalando y exhalando, y sintiendo las piernas, los muslos, con mente de principiante, dándote cuenta si la sensación es siempre igual, si la sensación cambia, si la sensación tiene matices, si la sensación tiene un principio, si la sensación tiene un fin, cualquier cosa es adecuada, dándote cuenta de la presencia o ausencia de sensaciones, sin juicios, aceptando la experiencia tal y como es, cediendo ante ella, confiando en la experiencia, sintiendo. Y en la siguiente inhalación,
trasladando la atención hacia toda la parte pélvica, contactando con los glúteos, tomando conciencia del peso del cuerpo en el asiento, incluyendo la sensación en las caderas, la pelvis, el pubis y la zona genital, sintiendo, reconociendo la presencia o la ausencia de sensación. Cualquier experiencia es adecuada. Inhalando y exhalando, tomando conciencia de cualquier cosa en esa zona del cuerpo, sin juicios, con mente de principiante. No hay nada en específico que buscar o que encontrar, simplemente reconociendo las sensaciones tal y como son. Ahora trasladando la atención hacia la espalda, tomando conciencia de la espalda baja, de la espalda media y de la espalda alta, sintiendo, reconociendo y sintiendo las sensaciones tal y como son, sintiendo, sintiendo. ¿Dónde está la atención? Te invito a regresarla una y otra vez, las veces que sean necesarias, al cuerpo y sus sensaciones. En este momento, en la espalda, sintiendo. Ahora trasladando la atención hacia los hombros, contactando con los hombros y sus sensaciones, dándote cuenta si la sensación es siempre igual, si la sensación cambia, si la sensación tiene matices, si la sensación tiene un principio, si la sensación tiene un fin, sintiendo, sintiendo. Con suavidad y amabilidad, moviendo la atención hacia los brazos, contactando con los bíceps, con los tríceps, con los codos, los antebrazos,
tomando conciencia de las muñecas, las palmas de las manos, el dorso de las manos y las manos en su totalidad, reconociendo y sintiendo las sensaciones en los brazos tal y como son, sin juicios, con paciencia y sin prisa, con mente de principiante, cediendo ante la experiencia, confiando en ella, sin buscar nada en particular, sin buscar nada en especial, sintiendo, sintiendo. Trasladando con suavidad la atención hacia el abdomen, a la parte externa del abdomen, a la parte interna del abdomen, reconociendo las sensaciones tal y como son, sintiendo. Posiblemente puedas sentir el movimiento en los órganos internos o en alguno de ellos, o posiblemente no. Simplemente el roce de la ropa, o quizás nada, o quizás todo. Cualquier cosa es adecuada. Sintiendo, sintiendo. Y con suavidad y amabilidad, recorriendo la atención hacia el pecho, contactando con el tórax, con las costillas, los pulmones y el corazón, simplemente sintiendo, dándote cuenta, sintiendo, sintiendo, con paciencia y sin prisa, dándote cuenta de la presencia o la ausencia de sensaciones, dándote cuenta si las sensaciones son siempre iguales, si la sensación cambia, si la sensación tiene un principio, si la sensación tiene un fin, inhalando y exhalando, sintiendo. No hay nada a lo que aferrarse.
y con suavidad y amabilidad, trasladando la atención hacia el cuello y la cabeza, reconociendo y sintiendo las sensaciones en la parte externa del cuello, en la parte interna del cuello, en la nuca, en el cuero cabelludo, tomando conciencia de la frente, el entrecejo, las cejas, contactando con los ojos, notando las sensaciones en la nariz, trasladando la atención hacia los labios, contactando con las sensaciones en las mandíbulas, descubriendo las sensaciones en la lengua, deslizando la atención hacia el rostro, incluyendo las orejas, sintiendo las sensaciones en toda la cabeza y el cuello, reconociéndolas tal y como son, sintiendo. No hay nada en específico que buscar o que encontrar, ni nada a lo que aferrarse. Simplemente reconociendo las sensaciones tal y como son, sintiendo, sintiendo. Y ahora expandiendo la atención a todo el cuerpo, contactando con todo el cuerpo como una sola unidad, como un solo ser que siente, como un solo ser que respira, como un solo ser presente, dándote cuenta si todas las zonas del cuerpo se sienten igual o hay diferencias, dándote cuenta de la presencia o la ausencia de sensaciones y dándote cuenta si la sensación es siempre igual, si la sensación cambia, si la sensación tiene matices, si la sensación tiene un principio, si la sensación tiene un fin. Cualquier cosa es adecuada. Inhalando y exhalando, con paciencia y sin prisa, dándote cuenta en cómo está el cuerpo, tomando conciencia en cómo está la mente, tomando conciencia de las emociones y las sensaciones. Los invito a tomar 3 respiraciones suaves, profundas,
a tu tiempo y sin prisa, y en alguna exhalación, abriendo los ojos, permaneciendo un momento en silencio, en contacto con la experiencia, y te puedes estirar y reacomodar. ¿Hay alguien que quiera compartir? ¿Qué notaron? ¿De qué se dieron cuenta? Pati, ya te vi. Sí, hola a todos. Yo trato de normalmente seguir como la guía, pero particularmente hoy, desde que nos dijiste que estuviéramos con la espalda erguida, los pies en el piso y todo, yo tenía una necesidad corporal, de hecho estaba así y me iba para atrás y me iba para atrás. Dije, no, si lo que necesito, o sea, mi cuerpo me está diciendo, urge acostarte, porque tenía una tensión en la espalda y ya no te seguí, ya no te seguí. Y dije, voy a atender esta necesidad de corporal y me sentí muy bien. De repente sí me sentí, quería seguirte, pero dije, no, o sea, no, tengo que ir a mi ritmo, tengo que atender lo que yo necesito. Pero bueno, quería preguntarte, ¿no? Porque para mí me pareció lo correcto, pero dado que hay una finalidad, preguntarte, ¿no? Porque es como mi cuerpo es muy, necesito esto y me parece que esa es la meta final. No sé. Qué interesante. Pues depende, Pati. ¿Te acuerdas que en esto es el discernimiento? ¿No? Y es que este es el otro tema, el otro gran tema, la relación con la experiencia. ¿Qué pasa cuando encuentro incomodidad? ¿Qué hago con ella? Ujú. ¿La evito? ¿Puedo estar con ella? ¿Puedo darme cuenta qué sucede si solo sigo la práctica y a ver qué pasa? ¿O intento evitarla e intento encontrar maneras de descargar? ¿No? Y y cuando pasa eso, pues a ver qué sucede, ¿no? Y o ahí se me cambiaste allá, ya te vi, aquí en la pantalla. Y es darme cuenta de eso. Porque aunque es una necesidad corporal, ¿qué pasa cuando solo la dejo así? Posiblemente cambia sola o posiblemente no. ¿Me doy el espacio para hacer eso o no? Y eso puede ser fuente de muchísimas cosas. Entonces, realmente, en esto que me dices, pues no sé por qué me falta más contexto en relación a lo que estás sintiendo, ¿no? Posiblemente fue adecuada si te estabas lastimando, si no era una buena postura y había que corregir. Eso es válido. ¿Sí? Pero si lo que sucede es un hábito de alguna manera estar evadiendo lo que no me gusta, pues entonces diría, pues habría que empezar a darle espacio a eso y a ver qué sucede. Porque cuando dices, esa es la finalidad, la verdad no sé específicamente a qué te refieres, ¿no? Porque puede ser una trampa o posiblemente no, dependiendo de de lo que estés diciendo. Sí, yo en este caso, Alex, normalmente sigo la práctica. O sea, yo procuro seguirla. Pero en este caso yo sentía que tenía que darle prioridad a mi bienestar. Entonces, no creo que estaba evadiendo algo que me hiciera sentir mal y
Pues simplemente hoy dije, eso es lo que necesito y es lo que voy a hacer, ¿no? No, no lo hago comúnmente, pero me pareció idóneo. O Te sea, lo creo. necesito. Te creo y ve viendo, ¿no? Si es sistemático, por eso esto del diario, ¿no? Si es sistemático, entonces tal vez hay algo que explorar. Y si hoy solo fue así, pues simplemente fue así, simple hoy fue así, simple hoy fue así, no pasa nada, ¿no? Pero ahí eso es lo que nos da la oportunidad de irnos conociendo y ir viendo esta parte de la experiencia. De hecho, ese es un tema y se los voy a mandar, un escrito que hice sobre la relación con la experiencia, en cómo la experiencia puede ser agradable, desagradable y neutra, y todo depende en cómo nos relacionamos con ella. Muchísimas gracias, Pati. Adelante, Sebastián, qué gusto verte. Y vi que estabas con tu niño, qué regalo que estuviera también escuchando lo que Estuvo un está. ratito, Sí, obviamente se fue, no, no aguanta, ya se tenía que ir a dormir. Pero bueno, no, a mí siempre me pasa cuando empiezo a meditar que como que me distraigo muy rápido, pero creo que el volver a la parte que estás diciendo, guiando, es como muscular, o sea, como muscular, vas haciendo el ejercicio de, aunque te distraigas, volver a la parte que tienes que concentrar. Y conforme más han pasado estas sesiones en las que he podido estar, evidentemente, más puedo volver a ese centro y más me puedo quedar ahí. Hoy particularmente sentía como a la respiración me quemaba al inhalar un poquito, no quemar, pero sentía como un vacío, un poquito que a veces dices, pues, probablemente sea estrés o no, pero pues poco a poco lo fui. Intento como que no pensar si es bueno o malo, como lo dices mucho, no lo juzgo, intento como dejarlo pasar y pues poco a poco se fue como apaciguando un poquito, pero me pasó y mucho el sentir ese como al inhalar un fuego, no fuego, como un vacío un poquito ansioso. Y es mucho que me pasa a veces, yo creo que es pues, porque tienes que estar enfocado en algo y a veces nos cuesta en este proceso de meditar y estar escuchando solo una voz, pues bueno, produce a veces cierta angustia, cierta ansiedad y creo que pudo haber sido por eso, pero no sé. Posiblemente, pero más que el buscar el por qué, es darte cuenta, hay angustia, hay ansiedad y dejarlo ahí, que era lo que le decía ahorita a Pati, que fue lo que tú hiciste, ¿no? Y si lo dejas estar allí y tú sigues y sigues, pues te das cuenta de esa característica de la experiencia, ¿no? De que, fíjate, nada más he estado haciendo esto y pasa. ¿No? Entonces es darnos cuenta de esta parte de la impermanencia. Y también es válido ir a atender esta parte que dice Patti, pero también puede ser una trampa, ¿no? Tanto uno como la otra. Por eso en esa parte es el discernimiento, ¿no? Y no le contesté así directo a Patti. Pues no, pues, pues no, no sé, ¿no? Todo depende, ¿sí? Todo depende de las condiciones y de lo que está pasando. Y en ese sentido, toda la experiencia es adecuada, ¿sí? Toda la experiencia como lo vas viviendo, está bien. Solamente hay una práctica que es inadecuada. ¿Sí saben cuál es? La que no se hace. ¿Sí? Una vez que estés haciendo la práctica, ya estamos bien, ¿no? Y ahora simplemente es, me di cuenta de esto, me di cuenta del otro. La práctica tiene una finalidad totalmente de acuerdo, ¿no? Pero me doy cuenta que, mira, no, esta vez solté la finalidad, ¿no? O, pues mira, a pesar de que siento esto, ¿no? Y que, como decía Sebastián ahorita, dice, empiezo a practicar y me doy cuenta que me distraigo. Pues, ¿qué crees? Pues yo también. Y tal vez así funciona el piloto automático, ¿no? Que agarra y se va con cualquier cosa. Pero en el momento que estás haciendo la práctica, es un momento de entrenamiento y por eso te empiezas a dar cuenta que estamos en piloto automático en donde la mente y la atención se le pega a cualquier cosa, me doy cuenta de eso y puedo regresar y puedo decidir. ¿Y qué pasa cuando regreso? Pues no, ¿sabes qué? A mí nadie me ordena, ¿no? Y aunque sea el Alex, yo no voy a irme por donde dice él, ¿no? O no importa, ¿no? Simplemente empiezo a darme cuenta que empieza a surgir o ya estaba ahí una experiencia de estrés, de ansiedad, de tensión. Y es eso, ¿no? Este es el mindfulness real. Me doy cuenta de lo que está allí. ¿Sí? Y entonces empiezo a discernir qué hacer con esto. Pero para saber discernir, debo de saber cuál es el impacto de uno y cuál es el impacto del otro. Y por eso le decía a Patti, pues no sé, date cuenta, ¿no? Hacia dónde te está llevando. Si es
¿cómo se llama? Si es un hábito de estar entrando ahí y estar saliéndote de la experiencia, pues entonces eso requiere un antídoto, ¿no? Pero ¿qué pasa si realmente es una incomodidad real de este momento? Si es algo a atender, totalmente de acuerdo, sí. ¿No? Hay momentos en donde puedes empezar a practicar y no sé, no hay un incendio, ¿no? Estoy así siendo de plano yéndome hacia el extremo y dices, ah, no, no, a mí Alex me dijo que no importa lo que esté pasando, pues no, no, hay prioridades en ese momento, no, ve a apagar el incendio, ponte a salvo, no es el momento de estar haciendo la práctica, la práctica es estar consciente de cómo te relacionas con lo que pasa y cambiarla, ¿no? A otro tipo de práctica, no es esa, pero es darte cuenta. Y bueno, ahí está. Y muchas gracias, Sebastián, y gracias por regresar y regresar Gracias. y regresar. Y sí, como dices, es muscular, ¿no? Es una parte de irte ejercitando, pero dándote cuenta también que en una parte de nuestras vidas, las prácticas guiadas tienen un sentido, ¿no? Que es ayudarnos, reenfocarnos, entender qué es lo que estamos haciendo, pero tal vez en otras partes de nuestra vida es como dice Patti, ¿no? Yo, este ritmo va volando, Alex, ¿no? Yo, aunque sea que nada más llegue hasta la rodilla, la media hora me la voy a aventar ahí. ¿Qué de malo tiene? Nada. ¿Sí? Simplemente date cuenta que tu ritmo empieza a ser otro, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque es más agradable, porque es más desagradable, porque de alguna manera no conectas. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es darte cuenta a ver qué sucede. Y bueno, adelante Idalia y luego Pati nuevo. Hola, buenas noches a todos. Pues yo también me distraje en algunos momentos, pero regresé de acuerdo a la guía, hice toda la práctica, pero sí sentí un dolor en la pantorrilla que cuando estuve enfocada en eso, sentí como que punzaba más que me molestaba. Ay, yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y digo, todavía la siento, pero ya no tan intenso como cuando me enfoqué en esa situación, pero simplemente lo experimenté. Y también sentí cierta molestia en la espalda, tanto baja como media como alta. Pero en la medida que estaba haciendo la práctica, desapareció. Ahí sí, desapareció totalmente esa sensación de molestia. No era tan intensa como en la pierna, porque en la pierna todavía la siento, la molestia. Pero en la espalda se me quitó, o sea, me funcionó muy bien en esa parte. Pues era todo para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalia. Y sí, justo es esta parte de autoconocimiento, ¿no? En donde me doy cuenta que, pues, en la espalda existieron, sensaciones que cuando las acompañé pasaron, ¿no? Así como nos decía Sebastián, pero en la pierna me doy cuenta que allí hay una sensación persistente, ¿no? Y posiblemente es algo a atender, ¿no? Y ¿qué tiene de malo eso? Nada, ¿no? La, el, el- la bronca sería, y me van a cortar la pierna, ¿no? Entonces esa ya es la experiencia agregada, ¿no? ¿Y qué voy a tener, ¿no? Y entonces no voy a poder ir al maratón. Y ahí le empezamos a agregar cosas, no simplemente hay algo en la pantorrilla que me voy a fijar, ¿no? Tal vez me voy a poner una cremita o algo, voy a ayudar a desinflamar y me voy a echar un té ay, ¿cómo se llama este desinflamatorio? No me acuerdo, ¿no? Pero un té de algo para desinflamar, ¿no? Y a ver qué pasa. Y dices, ah, mira, no, qué interesante, todavía no se me quita. Pues posiblemente se necesita otro tipo de cuidados, ir a un doctor, tomar un medicamento, cosas por el estilo, pero ahí te puedes dar cuenta, pero simplemente es decir, hay ahí un dolor y no estar agregando de manera adicional, porque al estar agregando, eso se llama sufrimiento. ¿No? Lo que hay es dolor, incomodidad, verlo, si pasa o no pasa, atenderlo o no atenderlo, como nos decía Pati. Adelante, Pati. Sí, ahorita con lo que comentó Sebastián, a mí me parece muy importante, en mi caso, separar la emoción, o bueno, no separarla, sino
manejarlo diferencialmente. Es decir, hay ciertas emociones que me cuesta permanecer. Ahí sí debo de hacer lo que tú me comentas, ¿no? Y dejar sentirme y pasa. Pero físicamente yo soy como muy resistente, ¿no? O sea, puede dolerme un poquito la espalda y si estoy trabajando, le doy otra media hora. Entonces, bajo ese contexto, desde el punto de vista sensorial, yo sí tengo que bajarle y atender inmediatamente o ir a mi bienestar, a lo que mi cuerpo necesita. Y emocionalmente, lo que le decías a Sebastián, contener o mantenerme en la emoción, ¿no? Entonces, en mi caso, es como separarlo para manejarlo de manera distinta. Y gracias por compartir, porque también puedo ver esa otra parte de mí. Gracias, Patti. También gracias a ti por compartir y a todos. Adelante, María Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, gracias a mí también. Pues a mí coincido un poco con Patti porque me pasa justo que en la parte sensorial, la práctica me ha servido muchísimo, ¿no? Un ejemplo es que, por ejemplo, el sábado me empecé a sentir súper mal, pero desde que desperté me empecé a sentir muy, muy, muy mal y tenía como su- una sensación nueva, la verdad nunca la había experimentado, pero aparte fue como que me quería desmayar o no lo sé. Entonces, fue un día muy tranquilo, fue un día en el que no tenía nada que hacer, así absolutamente nada. De hecho, ese día lo destiné para descansar y, y todo el día me la pasé en cama, ¿no? Entonces me empecé a espantar porque me sentí mal, ¿no? Pero gracias a la práctica me ha servido mucho, entonces me acosté, respiré, estuve como en el presente y de verdad funcionó totalmente. Lo que me cuesta demasiado trabajo y es una práctica que tengo que estar haciéndola y haciéndola, la verdad, son mis pensamientos. Yo me voy muchísimo con mis pensamientos, estoy como tan enganchada en siempre que quiero tener la razón, en que lo que yo pienso es, es es pues no sé, o sea, como que yo tengo la razón y lo que yo pienso es la realidad y es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, eso la verdad sí me ha costado mucho trabajo. Siento que tengo que trabajar mucho, tengo que hacer mucha práctica, porque sí, hoy que tomé ahorita que estuve en la práctica, todo lo sensorial se me facilita más. No es que sea la más experta ni la más pro, pero la parte sensorial la puedo practicar de manera más sencilla, pero mis pensamientos no, o sea, mis pensamientos de verdad, esta práctica que tuve hoy en especial fue, no, es que sí, no, pues es que yo por eso tengo la razón, porque no, pues sí, ¿cómo voy? Yo merezco esto y me voy y como dices, ¿no? O sea, la verdad, la parte guiada es muy importante porque el escuchar decirte regresa todas las veces que sean necesarias, real ayuda, porque si no yo me voy, o sea, me voy y me voy y me voy y yo tengo la razón. Y ahorita estoy eh, eh, como enfrascada en eso, mis pensamientos en como sí, yo tengo la razón, mm, no sé, estoy muy enfrascada como en esos pensamientos y sí tengo que practicar mucho en esa parte. Gracias, María Fernanda. De hecho, después del cuerpo vienen las sensaciones y después vienen los pensamientos, son parte del bloque, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Pero es darte cuenta cómo cuando hay una mente agitada, pues posiblemente pues tiene mucha fuerza y me atrapa 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 y me atrapa, ¿no? Y entonces es aprender a salir de esa mente, pero a final de cuentas necesita algo y es aprender también qué es lo que necesita, ¿no? Porque voy a hacer una generalidad, ¿no? Esto de querer tener la razón, ¿es la razón o lo que me da, lo que yo gano por
tener la razón. ¿Cuál es la función de tener la razón? Control, reconocimiento, pueden haber muchas cosas, ¿no? Y entonces podemos ir a atender eso, ¿no? Este, y ahí es en donde podemos ver y observar pues muchas cosas que están allí detrás y lo podemos manejar desde el cuerpo. De hecho, una práctica reina para pues bajar toda la rumiación mental tiene que ver con una sensación corporal, que es llevar la atención a la respiración, simplemente a la respiración y aceptarla tal y como es. De hecho, en toda la práctica espiritual le dicen shamatha, ¿no? Que es atención y foco para cultivar esta parte de que la mente deje de estar tan agitada. Y entonces simplemente es respiración, 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 pero hay momentos en donde hay mente agitada y hay momentos donde hay mente en calma y pues hay veces que cuando traen carga emocional los pensamientos, traen muchísima fuerza y traen pues como que un pegote ahí que atrapa mi atención y me atora allí, ¿no? Y es bien interesante y a veces es de una forma y a veces es de otra. Adelante, María Fernanda, ibas a decir otra cosa, ¿no? Porque Sí, justo esto de la respiración, o sea, es que de verdad mis pensamientos van tan en piloto automático, de verdad, tanto, tanto, que justo, bueno, pongo el ejemplo más cercano, que es el sábado, y pongo otros ejemplos, que mi mente va tan rápido, entonces cuando yo me empiezo a sentir mal físicamente, justo lo que hago es la respiración, y la respiración calma mis pensamientos y la respiración, o sea, me estabiliza, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero mi mente de verdad va tan rápido que empiezo a decir, ay, prefiero sentirme mal porque sé que con esto voy a dejar de pensar. O o sé que solo durmiendo voy a dejar de estar sobrepensando, ¿no? Entonces, pues siento que tampoco está tan padre porque pues, no me voy a tener que sentir mal para tener que detener esos pensamientos o no me la voy a pasar dormida para tener que detener esos pensamientos. Pero sí, totalmente la respiración que me ayuda a calmar esa sensación o eso corporal, pues sí me sirve totalmente para mis pensamientos. y fíjate que es súper, súper interesante empezar a darnos cuenta en cómo funcionamos nosotros, en cómo funciona nuestra mente, en cómo nos atrapa el momento emocional, en cómo podemos salir de él, en cómo hay veces que no podemos salir de él. Y también si lo apuntas en un diario, puedes ver cuáles son los tipos de temas que te detonan, ¿no? Si es una familia de temas en particular o si hay más variedad. En realidad no somos así tan creativos. Ya una vez que apuntamos y eso, nos damos cuenta que son tres, cuatro, ¿no? Que no es que haya muchísimo, nada más que con diferentes matices o en diferentes momentos, ¿no? Y entonces esos temas pues se pueden llevar a una terapia personal o pueden ser motivo de exploración personal, ¿no? Que ya son otro tipo de prácticas, que son más analíticas, más de exploración, y más de autoconocimiento, y si de plano no puedo con lo que está, pues nos vamos a, este, a buscar ayuda profesional, que no está para nada mal. Pero esto que tú notas, Mari, nos pasa a todos. Es una característica de la función de un cuerpo, de la función de la mente, de la función de la atención, ¿sí? Y por eso entrenamos, para no irnos en ese piloto automático. Pero pues al menos yo les puedo decir que yo cuando entré en depresión, ¿no? Tenía como 32 años y llevaba 32 años de un hábito mental que me llevó hacia allá, ¿no? Y me estuve cultivándolo, pues no, 3 o 4 años o 5 años más, ¿no? Hasta que dije, no, yo ya no quiero estar aquí y empecé a practicar estas cosas
Y esto me cambió de hábito mental, pero ¿fue fácil? No. ¿Fue rápido? No. Y es esa parte en donde nos empezamos a dar cuenta cuáles son nuestros puntos en particular personales. Y entonces ahí para los que van a tomar supervisión, entonces saber cuáles son los antídotos para esas características específicas. Ujú. Pero ¿la respiración ayuda? Sí. ¿Pero me quita el malestar? No. Tal vez la respiración no es una práctica de regulación del malestar, aunque sí es una práctica que me ayuda a bajarle el ruido mental, pero ya hay un malestar. Y tal vez la práctica que me ayuda a regular el malestar es otra, ¿no? Como nos decía Patti, ¿no? Es que me doy cuenta que lo corporal es una cosa y lo emocional es otra. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando y también lo mental, ¿no? Les decía que hay varias facetas. Entonces, ¿cómo dejo de ponerle la atención a esta mente discursiva, pero ya llegó un impacto emocional? ¿Cómo atiendo el impacto emocional? Y tal vez esa es la parte que está faltando dentro de la respiración o simplemente como le hizo Sebastián, ¿no? Me seguía ahí en la respiración o en el cuerpo y pasó y ya está. Pero si no pasa, entonces tal vez es un abordaje más de una práctica de afrontamiento, como el REIN. ¿No? Y en todo esto pues depende, ¿no? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? Y que estas cosas que son tan finas y tan sutiles, cada uno de nosotros las aprendamos a empezar a reconocer y a tener las herramientas para. ¿Sí? Pero muchísimas gracias, man. No, gracias a ti, Alex. ¿Sí? Y Eli, maestra. Ay, pues ya nos pasamos, ya hicimos todo pues ya Sí, no. sí, es rapidito, maestro. Lo que pasa es que estaba empezando la meditación y todo re bien, pues la parte en la que pasamos ya a la espalda baja, bueno, en ese momento, bueno, hoy no hay calor, o sea, no estoy sudando ni nada, pero lo que pasó que en ese momento, cuando dijo usted, pasamos a la parte de la espalda baja, empecé a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Ya luego pasamos a los hombros y yo seguía sudando. Ya después se me quitó todo la sudoración y todo, pero sí me quedé, digo, wow, bueno, ok, estás aquí, ¿no? Pero sí no era el calor que hay, sino que fue ya parte mía. Algo movió allá y ¿todo bien? Ajá, ¿Sí? sí, Muchas gracias. gracias, Eli. Y gracias por compartir. Y algunas veces es eso, ¿sí? Simplemente allí hay cosas guardadas esperando ser atendidas. Y eso es parte de esta parte del conocer, reconocer la experiencia del cuerpo y sus sensaciones. ¿Sí? Que muchas de las experiencias de nuestra vida las recordamos o no las recordamos de diferentes maneras. ¿Sí? Unas veces son imágenes mentales y muchas otras veces son sensoriales. Y por lo regular en esto se dice que es una medicina mente-cuerpo. La mente y el cuerpo están conectados, no están separados, ¿no? ¿Sí? Las podemos separar como objetos de estudio, pero que no se nos olvide que están dentro de un caparazón más grande, ¿no? Y luego es en donde se nos olvida, ¿no? Y en ese sentido es simplemente darnos cuenta de lo interesante que es cuando voy haciendo el reconocimiento sensorial y como nos dice ahorita Eli, ¿no? Llego al cuerpo y ¡pum! ¿No? Sale ahí toda una explosión sensorial que les aseguro que la práctica no la causa. La práctica lo único que está haciéndote es invitarte a conectar y contactar con el cuerpo y sus sensaciones tal y como son. Ujú. Con paciencia, sin juicio, y eso es lo que va saliendo. Y algunas veces cuando estamos iniciando, como no estamos acostumbrados a conectar y contactar con nuestro propio cuerpo, pues de alguna manera nuestro cuerpo se puede sentir amenazado o se puede sentir fuera del lugar, nos podemos sentir con inseguridad y a veces pasa así, ¿sí? Pero en la medida que nos vamos familiarizando nos vamos sintiendo pues a gustos y seguros en nuestra propia piel.
Y algunas veces son esas. Y otras veces, pues son simplemente las cargas del día o cosas que van surgiendo y saliendo ahí, que han estado reprimidas, guardadas, que en la medida que estamos más y más y más en contacto con nosotros surgen. Pero no las busques, simplemente deja que pasen y que sucedan. Y a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Eli. Y su Hailey, estabas también levantando la mano. Adelante. Buenas noches. Yo también, me pasó algo parecido como la compañera de la mente, de que vienen muchos pensamientos cuando estamos en la meditación, pero trato de regresar cuando dices tenemos que regresar, pero a mí me pasa que choca como frío caliente cuando yo estoy fuera y cuando regreso choca como empiezo a sentir como frío y caliente al mismo tiempo. Entonces, no sé si es eso aparte que mencionabas de cuando la mente y el cuerpo, pues se están peleando. Bueno, yo lo siento así, como algo que se está, pues, y mi mente quiere hacer lo que quiere, pero mi cuerpo también necesita algo. Entonces, en ese momento, cuando yo hago lo que no quiere uno, pues siento eso, como que hay un choque dentro de mí. Bueno, esa es mi experiencia, porque eso es lo que yo sentí hoy. Sí, sí, y esa es tu experiencia tal cual, ¿no? Y date cuenta qué pasa cuando lo dejas estar, ¿no? O si nunca lo dejas estar y a fuerza tú quieres hacer lo que tú quieres, ¿no? Y qué base tiene eso. O sea, es nada más ser Contreras por ser Contreras, ¿no? Como había una historia que me contaron alguna vez, ¿no? De un rey que tenía dos castillos, ¿no? El de abajo y el de arriba, o el del norte o el del sur, ¿no? Como lo quieran ver y no estaban cerca, estaban bastante lejos y retirados. Y el rey decía, ¿no? Si me muero en el castillo del norte, que me entierren en el del sur. Y si me muero en el del sur, que me entierren en el del norte, ¿no? Y se pone todo el mundo a pensar, ¿no? ¿Qué tendrá atrás todo esto, ¿no? ¿Será una cuestión de ritual? ¿Será una cuestión de temporadas o qué será? Y entonces, ya que estaba ahí uno de los sabios, que la verdad, pues se quedó intrigado y quería saber y le pregunta, oiga, mi rey, ¿y por qué esa instrucción? ¿Por qué si del norte a sur o del sur al norte? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué está de fondo, ¿no? Para no malinterpretar. Y el rey le dice, no, 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 solo por joder, ¿no? Entonces, algunas veces, pues estamos así y es darnos cuenta porque hay muchas cosas o que, como nos decía Patti hace rato, honestamente, por lo regular lo hago así y hoy necesito eso. ¿Qué de malo tiene? Nada, ¿no? O Sebastián, ¿no? Pues yo sé que la cabra jale pa'l monte, pero yo voy a hacer la práctica y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces podemos encontrar muchísimos matices y muchísimas cosas. Y aquí en lo tuyo es, no lo juzgues y simplemente regresa, intenta regresar y regresar y regresar y date cuenta de esta interacción y déjala estar allí y tú sigue con la práctica y a ver qué pasa. Pero es esa unión mente-cuerpo. Y la otra parte es lo que estábamos hablando de la impermanencia y la relación con la experiencia. Esta semana váyanse dando cuenta de su relación con la experiencia, vayan conectando y reconectando con el cuerpo de manera formal y de manera informal. Hoy lo hicimos de manera muy formal, la semana pasada también lo hicimos de manera muy informal, pero la cosa es entender que es conectar con el cuerpo y su experiencia como sea, con dolor, sin dolor, con tranquilidad, con emociones, con muchos pensamientos que estén allí, como sea que estén allí y sientan y dense cuenta que pasa solo por sentir y estar ahí. Dicen, yo tuve la misma experiencia que Sebastián, o yo no, no, yo de plano empecé a darme cuenta que había mucho dolor y no quise estar ahí.
¿no? Y empecé a hacer algunas estrategias, ¿no? Como de movimientos, como de estar en otra postura, o yo soy de los que me puse a comer, ¿no? Yo soy de los que me salí a hacer ejercicio, y empezar a ver cómo te relacionas la experiencia con la experiencia y el impacto que tiene. Ujú. Y a esto nada más es técnico. Hay tres tipos de experiencias: agradables, desagradables y neutras. Y que las puedas empezar a ver y ver qué pasa cuando hay una agradable, qué pasa cuando hay una desagradable y qué pasa cuando hay una neutra. Y que empieces a darte cuenta cómo es tu relación con ella. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Mm? Entonces, cubrimos hasta lo teórico que íbamos a ver aquí, y qué padre que participaron bastantes. La verdad, eso está súper, súper lindo, me gusta mucho. Y a mí me gusta mucho ir dando la teoría en relación a su experiencia, porque creo que es más significativo a que nada más esté dando yo la teoría y a ver cómo la montan en su experiencia, ¿no? Este, y bueno, entonces ya son 9:32 y quiero respetar su tiempo y espacio. Y ya quedamos con la tarea, seguimos con el cuerpo y sus sensaciones. Si se dan cuenta, dentro del cuerpo hay muchísimos matices en el primer Satipatthana. Cuando lo vimos, entonces váyanse dando espacio a familiarizarse con el cuerpo y sus sensaciones, a cultivar estar en el cuerpo y sus sensaciones, y a recordar estar en el cuerpo y sus sensaciones, y a darse cuenta de cómo se relacionan con la experiencia. Eso es lo que hace que tengamos este tipo de mindfulness, ¿no? Reconocer la experiencia tal y como es y darme cuenta en cómo me relaciono con ella. Muchísimas, muchísimas gracias. Que pasen muy bonita noche. Ah, y otra cosa, este fin de semana tenemos mini retiro sobre el crítico interno. Sí, todavía está por ahí María Fernanda. Sí, entonces, pues espero que puedan estar, que pasen Sí, gracias. bien. ¿Cuándo es? Este domingo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Muchas Y, gracias. y para Gracias, los que Carlos. conozcan a terapeutas y sean terapeutas, arrancamos el otro mes los viernes con el grupo de supervisión. Nada más vamos a hacer 12 terapeutas, va a ser por 6 meses. Y quien quiera participar, adelante. Ese sí tiene un pequeño costo de 1,000 pesos mensuales. Y es de 2 horas, de las 5 a las 7 de la noche, si es así, Guadalupe. Y ya estamos con 8, nos faltan 4. Y si no somos no somos los 12, no hay problema, no, eso no me estresa. Pero la cosa es que hay cupo limitado. Muchísimas, muchísimas gracias, que pasen bonita noche. Nos vemos el domingo, y si no, pues nos vemos el otro martes. Que estén muy, muy, muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Chao. Gracias, buenas noches para todos. Bye, Alma, bye, Marta, bye a todas.